Hola, les doy la bienvenida a la sesión 2 del módulo 3 de Primeros Auxilios Psicológicos dentro del taller de formación para el acompañamiento amoroso a mujeres, niñas, niños y adolescentes que se está realizando gracias a la iniciativa de Tinta Violeta, Faldas R, el voluntariado Mayela Hernández y ABESA, que es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Soy Magdimar León. Comenzamos entonces con la segunda sesión. Acá vamos a conversar sobre la forma en que podemos brindar estos primeros auxilios psicológicos en situaciones específicas de violencia contra las mujeres, en riesgos específicos que están derivados de situaciones de violencia contra la mujer. Vamos a enfocarnos en 4 grandes situaciones de riesgo. La primera de ellas es el riesgo de femicidio, cuando estamos en situaciones de violencia y agresiones, violencia física y agresiones significativas, en donde podemos presumir, una vez hecha la evaluación de riesgo que hablamos en la sesión anterior, podemos presumir que está en riesgo la vida de la mujer. Esta sería la primera situación que abordaríamos. La segunda es cuando estamos en riesgo de que la propia mujer se suicide. Ya sabemos que esta puede ser también una de las consecuencias fatales de la violencia contra la mujer. Entonces podemos tener situaciones, llamadas telefónicas en donde una mujer se encuentre en esta situación. Las terceras pueden ser riesgo a la integridad física de otras personas. Usualmente estamos hablando de niños, niñas y adolescentes u otras personas cercanas al entorno afectivo, al entorno familiar de la víctima. Y la cuarta situación que vamos a explorar es cuando hay riesgo de separación del entorno, es decir, cuando hay secuestro, cuando hay situaciones, por ejemplo, de tráfico y trata para fines de explotación sexual o para otros fines. Allí también hay unas pautas específicas de los primeros auxilios psicológicos. Entonces veamos cada una de estas situaciones detalladamente. Pero antes vamos a brindar unas recomendaciones generales. La primera es que debemos respetar nuestros horarios de atención y prepararnos para cada turno, para cada horario que nos hayamos establecido para recibir las llamadas, puesto que no sabemos en qué momento nos toque atender la llamada de una persona en crisis. Debemos estar en disposición, con la mayor disposición, tranquilas, para poder brindar y estar en la mejor actitud para atender llamadas que pueden ser muy difíciles. La segunda recomendación es mantener la calma y empatizar, porque empatizar con una persona en crisis puede afectarnos emocionalmente. Escuchar en una llamada de alguien que, bueno, me quiero matar, no puedo más con esta situación, definitivamente es una llamada que nos moviliza emocionalmente. Y ante esto, definitivamente debemos mantener la calma para poder brindar los primeros auxilios psicológicos. La tercera recomendación es muy importante y esta sí hay que manejarla como con mucho cuidado y con todas las previsiones de seguridad pertinentes, y es que hay que entender que la atención, la concentración y la memoria de una persona en crisis fallan. Es decir, que lo que le digamos es posible que no lo recuerde o que lo recuerde parcialmente o que cometa errores en el recuerdo, porque es que, bueno, si estoy en crisis no estoy en la mejor disposición para poder escuchar, poder procesar y fijar en mi cabecita lo que me están indicando o lo que estamos conversando, un número de teléfono, todas estas cosas.
Entonces, ante esto hay que procurar acordar mecanismos de envío de información de forma segura. Por ejemplo, si hemos elaborado algún tipo de plan, ver de qué manera segura se puede hacer llegar, si no a la propia persona, a un tercero, si no vía telefónica por un correo. Es decir, hay que buscar algún mecanismo que podamos garantizar que la información no se pierda, porque intervienen fallas de la atención, de la concentración y la memoria, bueno, porque la persona está en crisis y no puede fijar toda esta información, entonces hay que estar atentas a eso. No podemos apresurar a la persona afectada, es decir, hay que respetar sus tiempos, respetar los ritmos de la conversación. No siempre son conversaciones cortas, o sea, es decir, los tiempos son variables dependiendo de las características de la crisis. Eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, pero en todo caso tenemos que respetar los tiempos de quien está realizando la llamada y de la persona que está en crisis en este caso. Evaluar si la persona cuenta con personas cercanas con quien se pueda conversar en caso de que la crisis se desborde. Estás con un hijo, con una hija, con una hermana, o sea, ¿con qué otra persona estás allí con quien yo pueda conversar? Porque recordemos, como veíamos en la sesión anterior, en una situación de crisis puede haber una desorganización significativa. Entonces, la idea es garantizar que haya otras que puedan recibir la información, puedan fijar la información, puedan ser auxiliares en la contención y puedan apoyar en los primeros pasos que corresponde realizar. Es importante, por supuesto, tener a mano datos de instituciones de salud mental, emergencias de salud mental, en los casos que se requiera, además de las otras que, por supuesto, estoy segura que ya ustedes tienen. Entonces, comencemos con la primera situación. Cuando estamos en riesgo de que ocurra un femicidio. Primero que nada, tenemos que evaluar la magnitud del riesgo. Una herramienta súper útil ha sido el violentómetro, que no sé si todas lo conocen, que es una pequeña guía que nos habla de cómo va aumentando la intensidad, la severidad de la violencia y que nos puede decir, bueno, si esta persona ya ha llegado, por ejemplo, a agresiones físicas importantes, bueno, de ahí a llegar al femicidio quedan pocos pasos. No es lo mismo que estemos en una violencia que sea, por ejemplo, agresiones verbales o que estén en sus primeras manifestaciones. Faltan como más pasos para que pensemos en que puede llegar a una situación de femicidio. Esto es, por supuesto, referencial. Podemos tener situaciones de femicidio bastante, entre comillas, imprevistas, pero en todo caso hay que evaluar cosas como, bueno, porte de armas, episodios de violencia de la persona agresora, antecedentes de homicidios, antecedentes de uso de armas, no solamente que tenga el arma en la casa, sino que además la haya utilizado en algunos contextos específicos, amenazas de muerte, utilización o colocación de las armas en lugares visibles de la casa, de la habitación. Todos estos son indicadores que nos van diciendo qué tan grave es la situación. No es solamente el grado de violencia hacia la mujer, es decir, entonces tenemos por un lado el violentómetro y por otro lado estas pautas sobre qué tan, llamémoslo de alguna manera, letal puede ser esta persona agresora. ¿Qué tanto ha tenido demostraciones de situaciones agresivas letales? Esto nos va dando pistas e indicaciones.
Entonces eso hay que evaluarlo como primer paso. ¿Ok? Facilitar la expresión del miedo. Bueno, podemos estar ante una persona aterrada, atemorizada, además con toda razón, si ha vivido situaciones significativas, que seguramente las ha vivido. Entonces aquí hablar del miedo, pero además hay que hablar del miedo y como transformar este miedo, esta energía del miedo en acciones, que no quede atrapada en el miedo, que el miedo no la lleve a la paralización, sino que más bien el miedo le conduzca a la acción, que el miedo sea un motor o un movilizador de la acción para poder generar mecanismos de protección. Fíjense que acá le estoy colocando, bueno, ¿cuál es la palabra clave? ¿Cuál es el objetivo último aquí en estos primeros auxilios psicológicos? Proteger para salvaguardar la vida de la mujer. El tercer elemento importante es que es preciso promover el reconocimiento de sus propios recursos y apoyos de otras personas. Hay que entender que los recursos propios no son solamente los que están en mis manos. Mis amistades, mis contactos, mis familiares, también son recursos propios. Y eso hay que mostrárselo a las mujeres. Recursos propios no es nada más lo que yo pueda hacer, ¿sí? Sino es lo que yo pueda canalizar a través de terceras personas. Los apoyos de terceras personas son cruciales. Entonces aquí hay que identificar ese reconocimiento. Entonces, claro, como tenemos una persona enfrente o al teléfono más bien, que está en crisis, hay que hacer preguntas clave. ¿Conoces a alguien que pueda, no hacer preguntas generales, es decir, hay que hacer preguntas más específicas? ¿Conoces a alguien que tenga autoridad sobre la persona agresora? ¿Alguien que pueda controlar a la persona agresora? ¿Cuentas con un sitio específico para dónde ir? O sea, las preguntas tienen que ser directas, específicas. No podemos hacer preguntas generales, ¿sí? Esto es muy, muy importante porque, bueno, esas preguntas inespecíficas no las voy a comprender bien si estoy en una situación de crisis y si estoy desbordada en la angustia porque me requieren como un mayor esfuerzo para generar la respuesta. Entonces tienen que ser preguntas puntuales, preguntas específicas, ir directamente al grano de lo que queremos saber. Y lo que queremos saber es cómo la ayudamos a identificar los recursos, ¿sí? Ese es el objetivo. Una vez que evaluemos la magnitud del riesgo, no nos interesa, si se quiere, entrar en detalles vinculados a las características del hecho, ¿sí? Es más importante concentrarnos en la magnitud del riesgo que en los detalles de cómo ha ocurrido. Podemos perder tiempo, ¿sí? Y entonces aquí hay que centrarnos en lo que nos tenemos que centrar. Luego es urgentísimo, en estos casos, evidentemente, construir un plan de seguridad. ¿Qué puedes hacer para protegerte? ¿A dónde puedes ir? ¿Tienes dinero? Documentación. A veces la documentación es, bueno, hay que dejarla de lado, al menos por un momento, cuando está en riesgo la vida. ¿A dónde puedes estar? Esas son las cosas a las que hay que preguntar y acompañar para que podamos generar este plan junto con ella, claro. No es que lo vamos a hacer nosotros, como les decía en el video anterior, lo vamos a generar de manera conjunta. Y aquí sí es fundamental totalmente hacer un seguimiento frecuente y protegido. Muy, muy importante. En estas situaciones hay que estar prestar mucha atención. Evidentemente, claro, siempre está la recomendación de la colocación de la denuncia. Sin embargo, en estas situaciones de crisis tenemos que sopesar
si efectivamente la colocación de la denuncia le va a proteger o le va a aumentar el riesgo. Eso también es importante que lo valoremos. ¿Y cuál sería la manera más expedita para que la denuncia y la colocación de la denuncia sirvan efectivamente como medida de protección? Y aquí saben que la ley nos da varias estrategias, es decir, no solamente la mujer es la que puede colocar la denuncia, hay otras personas facultadas por la ley para hacer esto. Entonces tenemos que ser estratégicas en este asunto. Es posible que recomendar la colocación de la denuncia pudiera aumentar la magnitud del riesgo. Es posible que primero debamos garantizar la seguridad, garantizar la protección y la integridad para luego canalizar hacia la colocación de la denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo fundamental es proteger y es garantizar la vida. Lo otro son elementos que efectivamente van a contribuir al acceso a la justicia, a la sanción, todo eso, pero tenemos que brindar, o sea, colocar en una balanza cuál es el primer paso, ¿ok? Ante una situación de esta naturaleza, ¿cuál es el primer paso? Y aquí hay muchas variables que intervienen, o sea, desde dónde vivo y cuáles son los cuerpos de seguridad que están en mi entorno, hasta, bueno, contactos personales que yo pudiera tener con figuras de autoridad, que pueden hacer una diferencia significativa en cuanto a la actuación de los cuerpos de seguridad. Esto también, bueno, debemos mirarlo y debemos evaluarlo porque eso también forma parte de los recursos. ¿Okay? ¿Quién te puede apoyar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cuál es la manera más expedita en que esa persona te pueda apoyar? ¿Okay? La siguiente situación es el riesgo de suicidio. Y aquí, claro, fíjense que es otra situación, es distinto. Aquí no es un tercero que me va a matar, sino que es la propia persona quien puede llevar a cabo el suicidio, ¿no? Obviamente. Entonces aquí el primer paso es evaluar el grado de planeación del suicidio y la existencia de antecedentes de conductas autolesivas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ha habido intentos de suicidio anteriores? ¿Qué tan, digamos, severos fueron? Es decir, no sé, puedo poner, por ejemplo, bueno, sí, es que yo hace tanto tiempo me tomé tal y tal cosa y tuvieron que hacerme un lavado gástrico, estuve hospitalizada, no sé qué. Bueno, eso es un intento, eso es una conducta autolesiva significativa, no es nada más, bueno, es que yo me tomé, no sé, 2 aspirinas, es decir, o sea, realmente fue, y me tomé 2 cositas y realmente eso no pasó a mayores, no me dio ni náusea. O sea, a ver, lo que quiero decir es que hay conductas autolesivas que tienen un mayor impacto y que efectivamente sí nos van dando cuenta de que esta persona se quiere matar, ¿ok? O lo ha intentado matar, o sea, sí fue un intento real, no fue un gesto suicida, fue un intento de suicidio fallido. Eso hay que mirarlo. Y luego hay que explorar, paralelamente hay que explorar el grado de planificación del suicidio actual. No es que, o sea, hay que hacer la pregunta, pero o sea, ¿tienes idea de matarte o tienes un plan para hacerlo? Esto es una diferencia importante, porque una cosa son las ideas de muerte. Una cosa es decir, me quiero morir porque no soporto esta situación, ya quiero salir de esto, la única salida que veo es acabando con mi vida. Y otra cosa muy distinta es decir, me voy a matar, me quiero matar y quiero hacerlo de esta manera. ¿Ok? Aquí hay una diferencia importante.
a mayor precisión en el relato de que efectivamente hay un plan de suicidio, bueno, es porque efectivamente lo tiene. ¿Okay? Si no, puede ser que lo que tengamos es una idea, un deseo de muerte, un agotamiento por la situación de violencia, ¿okay? O tenemos una cosa más elaborada. Luego tenemos que identificar apoyos de otras personas en función del grado de severidad. Es decir, por ejemplo, una persona que esté llamando y esté diciendo, no, es que me voy a matar y me voy a matar de esta manera, bueno, aquí definitivamente hay que buscar, identificar que esta persona nos pueda apoyar para conversar con personas de su entorno. La llamada telefónica no puede ser la única vía, ¿sí? Hay que motorizar el apoyo de otros en el contexto. Y esto es una emergencia, esto es una urgencia y hay que actuar con mucha rapidez. Aquí la indicación es mantener la conversación por encima de todo. Mantener la conversación y que siga contando, que se siga drenando, que siga expresando su malestar, ¿verdad? Y aquí hay dos recomendaciones muy importantes. La primera es que podamos identificar motivaciones de vida que le amarra a la vida a esta persona. Las motivaciones de vida son muchísimas. No, por cierto, no les recomiendo utilizar clichés. Es decir, no siempre eso viene bien. Estas cosas como hazlo por tus hijos, es que tú eres joven, no sé, cosas así no siempre funcionan. Entonces hay que identificar las motivaciones de vida para ella. Y lo otro es probar diversas estrategias de disuasión. Yo no recomiendo la confrontación. Esto puede ser muy peligroso. Además, estamos en una situación telefónica. Más bien, tenemos que utilizar la disuasión para que aborte el plan. ¿Okay? Aquí hay que buscar la manera en que repiense la situación, mostrar otras miradas, otras visiones sobre la misma situación, acompañarla a que se posicione en un lugar distinto en el que se está ubicando. Eso serían como las recomendaciones básicas para que pueda disuadir de llevar a cabo el plan. Efectivamente, aquí es crucial buscar alguna persona de su entorno inmediato que pueda apoyar y ser auxiliar ante esta situación. Y si es sumamente crítico, el plan, la idea, o sea, hay que saber que el suicidio, las ideas de suicidio son urgencias psiquiátricas y aquí correspondería remitir a una atención psicológica o psiquiátrica. Y en muchos casos, cuando está muy estructurado el plan, la recomendación es la hospitalización, porque, bueno, efectivamente lo que puede ocurrir es que lo lleve a cabo. La siguiente situación es cuando la integridad física de otras personas está en riesgo, ¿sí? Aquí la palabra clave es buscar ayuda, ¿ok? Que la mujer que nos esté llamando busque ayuda. Identifique personas o instituciones que puedan intervenir, que acompañarnos, bueno, que acuda al Consejo de Protección, que acuda al Ministerio Público, que acuda a las instancias que tenga más cercanas, ¿ok? Hay que evaluar las posibilidades de acción de las personas en riesgo, es decir, de las propias personas en riesgo, por ejemplo, del propio niño, de la propia niña, del adolescente que puede estar en riesgo. Vamos a suponer, por ejemplo, que un padre se ha llevado a los hijos y a las hijas, ver de qué manera ella puede establecer contacto con ellos, o terceras personas pueden establecer este contacto y dar algún tipo de indicaciones o recomendaciones
para saber, para motivar a que ellos puedan minimizar los riesgos, a que ellos puedan tener algunas acciones. Claro, todo esto va a depender de una cantidad de factores como la edad, como, no sé, el sitio donde se encuentran, las condiciones en las que pueden estar estas personas en ese momento, pero hay que evaluar las propias posibilidades de acción para que ellas y ellos puedan zafarse de esa violencia que puede ocurrir. Bueno, esto, identificar canales de comunicación con esas otras personas en riesgo, esto es crucial, muy, muy importante que entremos en contacto, ¿sí? Aquí vamos viendo que, por ejemplo, tengo a la mujer, en este caso madre, ¿verdad? En una situación de crisis, pero es una situación de crisis que está amenazando a terceras personas. Entonces es importantísimo que ella pueda de alguna manera organizar, y para eso serían los primeros auxilios psicológicos, para organizar emociones, ideas y que ella pueda ser más efectiva en lo que tiene que realizar. Y ya sabemos que existen muchísimos casos en donde los niños, las niñas son utilizados como herramientas para ejercer violencia y presión contra las mujeres. Entonces, esta es una situación que es bastante frecuente. Y la cuarta situación es donde hay separación del entorno, usualmente de la mujer. Por ejemplo, imaginemos una situación de tráfico y de trata. Aquí, y que bueno, hay que decir que estas suelen ser llamadas breves, cortas, puede ser que nos llamen de distintos números telefónicos porque, bueno, porque no necesariamente estoy en un mismo lugar o no tengo teléfono y tengo que solicitar que me presten el teléfono otras personas o, bueno, hay diferentes mecanismos para hacer esto. La primera cosa importante es acompañar a la mujer en la identificación de figuras de protección en su entorno. O sea, ¿quién la puede ayudar en esa situación en la que ella se encuentra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Geográficamente hablando incluso. ¿En qué ciudad estás? ¿En qué pueblo estás? ¿En qué región estás? ¿En qué zona estás? Si ella no sabe, porque no la han llevado secuestrada, vendada, en condiciones en donde no tiene ventanas, y en algún momento sale, hay que ayudarla a identificar el lugar donde está. Aquí en estos casos sí hay que ser, la posición nuestra tiene que ser más activa. La recomendación es activar la búsqueda de esta persona que está siendo raptada, está siendo secuestrada. Hay que dar mensajes en clave, o sea, tenemos que actuar como rápidamente, dar tips, favorecer la acción y todo esto para intentar armar un plan de salida, un plan de retorno. Aquí la palabra clave es retorno, pudiéramos decir también escape, huida, pero es crucial que podamos activar la búsqueda por parte de instituciones para que puedan dar con el paradero de esta persona que está siendo secuestrada, que está siendo traficada, por ejemplo. Y ya para cerrar, les dejo acá algunas preguntas generadoras también de debate y de discusión. Podemos utilizar ejemplos de cada una de estas situaciones, pero acá les estoy proponiendo que nos imaginemos que estamos recibiendo la llamada de Morela. Recuerdan el caso que a comienzos de año nos conmovió en todo el país, de esta señora que estuvo secuestrada por 30 años. Imaginemos que nos llama Morela y nos dice que está secuestrada, que su captor dejó el teléfono olvidado, pero que ella no sabe si va a regresar en pocos minutos. Ella había memorizado el teléfono de la línea y logró llamar. Está realmente desesperada,
Digamos que aquí el factor desencadenante es, bueno, que dejó el teléfono, que es como una oportunidad de salir de la situación. Tienes muy poco tiempo para hablar. ¿Cuáles serían tus preguntas? ¿Qué le dices que haga en ese momento y qué haces luego de colgar la llamada? Comencemos el debate con estas tres preguntitas, por ejemplo, aplicadas a este caso para que vayamos evaluando cuáles pueden ser nuestras mejores maneras de actuar ante un caso que además es un caso real. Situaciones de este estilo se nos pueden presentar en cualquier momento. Bueno, yo dejo hasta acá este video y la invitación es a que participen en la sesión de interacción a través de la plataforma de Tinta Violeta. Gracias por escuchar.